No tengo la menor idea de cómo se supone que un clon de Miiverse puede ser tan comédicamente conflictivo entre sus usuarios, pero para ser honestos, Miiverse nunca fue un lugar muy sano, que digamos. Perturbador, bastante perturbador, mejor dicho. Antes de empezar, estoy avergonzado de confesar que yo era un usuario medianamente activo de Miiverse, uno de los mayores tabúes del siglo XXI, lo sé, pero en mi defensa la verdad no estaba bien enterado de todo lo que pasaba en este. ¿Cómo se supone que me enteraría de que por alguna razón los jinetes del apocalipsis estaban reunidos en la comunidad del New Super Luigi U? En su mayoría eran usuarios de Miiverse, siendo usuarios de Miiverse. Yo lo usaba para organizar partidas de las escondidas en Splatoon con un amigo porque nuestros demás amigos no eran tontos. Para resumir un poco lo que era Miiverse, era una red social exclusiva para 3 personas conocidas por comprar la Wii U, por lo que fue un lugar desolado hasta en 2013, donde Nintendo decidió que iba a hacerle la competencia a Mark Zuckerberg y finalmente añadió historias a Miiverse. Y lo puso en 3DS y navegadores. Para empezar a hablar de Miiverse tenemos que remontarnos a 2006, más bien al 19 de noviembre de 2006. Lanzamiento de uno de los éxitos más grandes de Nintendo, la Wii, acompañada de Wii Sport, que creo yo que no necesita introducción. Un juego de deportes que servía de demo técnica para las capacidades de la Wii, haciendo uso de los controles de movimiento para simular distintos deportes. Uno de los juegos más vendidos de la historia, cantidades extremas de shovelware basados en este, etcétera, etcétera. Eso no nos toca ahora. Lo que nos importa son estos, los llamados Miis. Básicamente, hace mucho tiempo en la prehistoria, Miyamoto tenía ganas de llevar a cabo el concepto de avatares customizables para representar al jugador, cosa que desembocaría en varios proyectos como una demo para el Famicom Disk System, un creador de avatares para la Nintendo 64DD, en conjunto con la Game Boy Camera llamado Mario Artist Talent Studio, Dance Dance Revolution y Sonic Forces. Hasta que llegó el día donde el señor Miyamoto se enteró de que Tomodachi Collection, el precursor de lo que hoy en día conocemos como Tomodachi Life, estaba en desarrollo y decidió que ahí metería a sus criaturas del mal. Luego llegó Wii Sports y ya saben lo de Miyamoto pudo dormir felizmente sabiendo el monstruo que había traído a la existencia. Entonces Nintendo decidió que a la Wii le fue tan bien que no necesitaban hacer nada más, nunca más, y entonces descubrieron la Wii U pensando que nadie sería confundido con el nombre con 3 juegos importantes en su año de salida. Y uno de ellos se llamaba Zombie U. Me encanta la Wii U. Bueno, calmándose un poco entre todas las tragedias que estaban viviendo, Nintendo decidió que los compradores de la Wii U eran una subespecie humana demasiado importante para no tener un centro donde reunirse para planear cómo conquistar el mundo, y merecían tener su propia red social para hablar solo y específicamente de sus partidas de Sync Party, y les dieron la opción de publicar sus dibujos hechos en el Gamepad. Algunas personas descubrieron el arte oscuro de dibujar en el Gamepad y crearon buenos dibujos y los compartieron con la comunidad de Miiverse, y los demás dibujaron otras cosas. Miiverse, para comenzar, primero saca un trailer donde dice: tú estás aquí cuando no estoy ahí, no me encuentro en el purgatorio. No, voy a ser amigo de Zombie U. Y entonces te pide que te unas a una secta. Fatman, sos un grande. Notable mencionar que Nintendo revolucionó las redes sociales cuando decidió que al hacer una publicación en Miiverse elegirías la emoción con la que lo estás diciendo, y la expresión del Mii que interactúe con esta publicación sería la misma para que no tengas que decir que te gusta y disfrutas del terrorismo cuando quieras remarcar una publicación. Pero Nintendo se olvidó la mitad y fue totalmente en contra de esta misma idea cuando decidieron que sus likes iban a llamar ajás o mola, dando lugar a situaciones como: por favor síganme y mándenme solicitudes de amistad, soy muy solo. No solo me pongan el ajá. Bueno, ¿qué clase de cosas te gustan o qué cosas te gusta hacer? Tu vieja. Volviendo al tema. Miiverse básicamente consistía de varias comunidades respectivas de cada juego que salió para la Wii U y posteriormente la 3DS. Estoy bastante seguro de que la idea de Nintendo con esta red social era tener un lugar seguro donde los jugadores más pequeños pudieran compartir sus experiencias respecto a los juegos que experimentaban en ambas consolas de Nintendo, con un avatar tan inocente como un Mii. Lo que Nintendo no esperaba es que esta red social se terminaría por convertir en un nido de gente que buscaba quebrar el Miiverso de distintas maneras, como encontrar exploits en distintos juegos para ser capaces de publicar memes en Miiverse, hacer dibujitos subidos de tono en el sitio para exaltar a los moderadores, y también estaban las personas que no buscaban romper las reglas del sitio, pero había bastante gente rara que sin duda dejó su marca en la reputación de Miiverse. La cosa es que por ahí la gente estaba comenzando una revolución en contra de los administradores, que nadie siquiera sabía si eran humanos en primer lugar. Pero deténganse, ¿qué tendrá que decir el pequeño Tom en la comunidad de Wii Sports?
Y sin duda Miiverse tenía su buena cantidad de personajes icónicos, como aquel señor que le gustaba mucho el agua, otro tipo que se caracterizaba por insultar gente y decir cosas para que lo banearan a un punto tan grande en que cuando alguien hacía algo similar se le refería como marcarse una Mario Man 57, entre otros criminales buscados. Por lo que en 2017 Nintendo decidió finalmente cerrarlo, cosa entendible, era un tremendo gasto de recursos para una plataforma que usaban 3 personas. Pero al parecer esas 3 personas estaban muy apegadas. Supongo que mi tomo pasó en algún momento, pero eso es un tema para otro. Cuando Nintendo cerró Miiverse, esas 3 personas que utilizaban Miiverse no tardaron en multiplicarse como si de bacterias se tratara, y decidieron crear sitios de su autoría recreando lo que era Miiverse, pero con más opciones y en general mejores que Miiverse. El problema es que, ¿qué clase de persona desea usar algo como Miiverse? Yo hice un video cuando eso era relevante. Pero no tardó mucho en que estos clones de Miiverse se llenaran de polémicas y gente extraña. Pero empecemos por el principio. Sorprendentemente, los clones de Miiverse no comenzaron solo por el cierre de este, sino que el primer llamado clon de Miiverse fue hecho en 2013. Este era llamado Xboxverse. Y en general era usado por usuarios japoneses de la Xbox 360, porque claramente tu experiencia gamer no está completa si no incluye algo remotamente similar a Miiverse. Pero lo cierto es que no hay mucho registro de este sitio. Pude encontrar que este sitio se caracterizaba por sus crudos dibujos del aparato reproductor masculino. Bueno, esa característica se podía encontrar en la mayoría de clones de Miiverse. De manera similar al original, sorprendentemente, Xboxverse cerró en 2017, perdiéndose todo registro de sus dibujos aparte de estos 6. Pero este solo fue el primero de los clones. Todavía queda bastante video. En el mismo año 2017 fue cuando Nintendo anunció que cerraría Miiverse para la pena de las 15 personas que lo utilizaban como su único medio de comunicación con su familia y amigos. Y para comenzar a hablar al respecto de estos nuevos clones más modernos, tenemos que hablar primero de las 2 figuras más importantes para estos. Estos señores, Arian Cordy y PF2M. Previamente conocidos por hackear el Miiverse original en varias ocasiones. Cuando fue anunciado que Miiverse cerraría, se puso manos a la obra en trabajar en un sitio para reemplazar a Miiverse, porque ¿qué es la vida sin Miiverse? Así que terminaría llamando su proyecto Openverse, basado en su libertad en comparación al Miiverse original, a cuya beta cerrada Arian sería invitado, que inspiraría a este a crear su propio clon de Miiverse llamado Grape. Estos dos fueron los primeros llamados clones de Miiverse, no duraron mucho. Grape cerró posteriormente por no ser tan popular como Openverse, y Openverse se convirtió en un archivo porque PF2M descubrió un error en el sitio que permitía a cualquiera acceder a la cuenta de otro usuario y publicar lo que fuera. Aunque en diciembre de 2017 regresó y el host crasheó. Pero aparentemente alguien compró el host y le pidió $5 a PF Radio Viva 2AM para darle la base de datos. Posterior a esto no pasó mucho en la comunidad de los clones de Miiverse, pero faltaba muy poco para que llegara el momento de mayor pico de actividad de la comunidad. Closeverse. También en este lapso de tiempo se abrió Cedar, pero no habría tanto impacto si lo mencionara. Entonces, ¿recuerdan a Arian y a autenticación de 2 pasos? Pues ahora tienen un nuevo proyecto, Closeverse, nombre en respuesta directa a Openverse del que hablamos previamente, ya que aparentemente era el día opuesto. Y quizás hayan escuchado de Closeverse porque hice un video al respecto hace bastante tiempo con Loquendo, y si no lo recuerdan, de hecho es mejor para mí. Bueno, en este punto de la sorprendentemente enredada historia de los clones de Miiverse, el Miiverse original llega a su fin. Así que las 13 personas que se comunican con sus familias a través de Miiverse serían sin ninguna clase de red social capaz de mantenerlos socializando. Esto le permitió a Closeverse ver la mayor cantidad de actividad que haya tenido cualquier clon de Miiverse, ya que días antes del cierre de Miiverse mucha gente comenzó a hablar de Closeverse en este mismo. Closeverse pasó por varias caídas, pero continuaba siendo el clon más usado mientras salían otros clones de Miiverse como Seaverse, Anarchyverse y etcétera. Pero lentamente las cosas daban un giro más extraño, porque comienzan los dramas de los clones de Miiverse. Si escucharon bien, dramas de clones de Miiverse, porque tenían como 2 admins y varios decidieron aplicar la norma de la comedia óptima, donde decidieron básicamente banear a todas las personas que encontraran fomes, lo que causó que se fueran abriendo más y más polémicas, peleas entre los admins, polémicas porque un admin se hizo una tostada. No hablemos de ello. Pero sin duda lo más importante de estos dramas de Closeverse fue cuando pruebas fueron presentadas de Arian admitiendo poseer 17 GB de... extraídos de lugares turbios. ¿Cómo llegamos a esto? A partir de clones de Miiverse.
Posteriormente Ariana declaró que lo había borrado, al parecer. Será importante más adelante, lamentablemente. Pero lo que terminaría de hacer que Ariana se retirara fue que se filtraron conversaciones donde él hacía cosas bastante indeseables que prefiero no mencionar en este video. La cosa es que Ariana deja su cargo en Closeverse entregando el poder total a PF2M, aunque de todos modos seguía siendo el dueño del sitio. Posteriormente a esto, Closeverse seguiría activo y continuarían apareciendo nuevos clones de Miiverse como Oasis, Índigo, Innova, bla 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 bla. Y finalmente, el 4 de abril de 2019, todas las computadoras de Ariana son confiscadas por la policía, probablemente por lo mencionado anteriormente. Entonces, la historia comienza con una red social para toda la familia hecha para la Wii U y acaba con la policía llevándose las computadoras por posible caldo de pollo. Miyamoto sabrá que su idea indirectamente desembocó en esto. El tema es que Closeverse estaba en esas computadoras y hizo pum y barabim barabam, se acabó y ahora hay un juego de pájaros en su dominio. Remarcablemente posterior al cierre de Closeverse, Índigo y Oasis existieron, que fueron los clones prevalentes después de Closeverse. Entonces, para cerrar un par de dudas, decidí contactar a alguien que supiera más de los clones de Miiverse que yo, un usuario llamado TheBellSprout, el creador de una wiki llena de información respecto a Miiverse, sus clones, sus usuarios, etcétera, etcétera. Y le hice un par de preguntas. Me gustaría agradecerle mucho por su ayuda en este video. Sin su wiki no podría haber llevado a cabo este video. Síganlo en Twitter y si quieren bañarse en el longevo lore de los clones de Miiverse en inglés, pueden ir a su wiki y leerlo todo al respecto. Bien, estas fueron las preguntas que le hice a TheBellSprout. ¿Por qué piensas que hay gente tan apegada a Miiverse? Creo que la gente está tan apegada a Miiverse porque fue una red social hecha para gente que quería discutir juegos de Nintendo, que es lo que hizo a Miiverse especial. La gente también está pegada a la cultura de las comunidades como la de New Super Luigi U, por ejemplo, la cual nació parcialmente por las restricciones de Miiverse y estrictos administradores. Sobre todo, la gente se encariñó con la comunidad de hablar con otros sobre juegos en un ambiente calmado y extraña la cultura y los memes provenientes de esta. ¿Piensas que Nintendo o alguna otra empresa de videojuegos se beneficiaría de tener algo similar a Miiverse hoy en día? Probablemente no, ya que la mayoría de compañías ahora te permiten compartir imágenes a redes sociales más grandes como Facebook y Twitter, y hay múltiples lugares en internet donde hablar sobre ciertos juegos, como los mismos servidores de Discord, así que un sitio como Miiverse es redundante en los tiempos de hoy en día. ¿Por qué crees que se generaron tantas controversias alrededor de los clones de Miiverse? Como Miiverse, Closeverse tenía mucho drama, ya que Closeverse era mucho más pequeño que Miiverse y tenía una comunidad mucho más centralizada. Estas instancias de drama eran más prevalentes en Closeverse y eran más difíciles de ignorar. Otra cosa es que el creador tomaba decisiones controversiales como hacer a usuarios aleatorios, moderadores o administradores sin buena razón, además de todo el escándalo de él poseyendo caldo de pollo. También habían usuarios que se dedicaban a ridiculizar a otros, que es por lo que varios usuarios hoy en día miran a los clones como algo malo. El drama fuera de Closeverse era bastante mínimo, hasta que Índigo apareció, a la que la mayoría de usuarios se mudaron. Había muchas peleas dentro del staff, causando que el sitio se volviera un desorden. También hubieron varios escándalos ahí, con dos usuarios que fueron expuestos como personas que saben que YouTube sabe qué estás diciendo con esa opción de los subtítulos automáticos, así que no diré nada. Continuando, grupos como la Red Gang y GSN fueron hechos para exponer gente que causó caos tanto en Índigo como en Oasis, el clon que aparece después de que Índigo cayera. Sobre todo la naturaleza caótica de los clones de Miiverse, incluyendo los escándalos y casos de acoso, significa que la mayor parte de ex usuarios lo ven con malos ojos. ¿Crees que los clones de Miiverse vuelvan a tener oportunidad? No lo creo. Han pasado 3 años desde el cierre de Miiverse, y aquellos que no entraron a los clones probablemente recuerdan Miiverse como un sitio del cual una vez avanzaron. Hoy en día un clon de Miiverse no traería a muchos. Las historias de horror de los clones de Miiverse por sus ex usuarios también ahuyentarían a cualquier nuevo que quiera entrar. La mayoría de personas que usaron clones no quieren regresar, así que es casi imposible hacer un clon de Miiverse a día de hoy con la misma popularidad que tuvieron en 2018. Como alguien de la comunidad, ¿qué opinas de esta? Personalmente creo que los clones de Miiverse estuvieron destinados a ser una moda pasajera. No hay manera de mantener tal concepto por tanto tiempo. Es sorprendente para mí ver cómo los clones de Miiverse prevalecieron por alrededor de un año. No tengo el mismo resentimiento por estos clones que le tienen otros ex usuarios y creo que mi experiencia con ellos será algo que no olvidaré. Al mismo tiempo creo que había tanto caos en los clones que no desearía volver a vivir todo eso. Creo que los clones de Miiverse y la experiencia que tuve con estos son demasiado únicas como para solo olvidarlas. Por ello hice la Clonapedia para preservar las partes importantes. No creo que los clones en sí sean malos, pero el grupo de gente que se juntó en ellos era
malos y acabaron por darles mala reputación. Intenté dar las mejores respuestas que pude, pero ten en mente que esto es en su mayoría mi opinión. Si preguntaras a otro usuario probablemente responderían de otra manera. Muchas gracias Bellsprout por responder mis preguntas. Entonces era cierto, no era buena idea encariñarse con esto. Entonces, ¿qué pasó? Para hablar de por qué el tema de Miiverse me parece tan interesante, fuera de cualquier broma, tengo que hablar de algo que ya hablé en uno de mis videos más antiguos, el que hice respecto al Loquendo. Puedo relacionar ambos casos porque ambos demuestran la capacidad de internet de crear sentido de comunidad alrededor de cosas relacionadas a las limitaciones de una era más arcaica, por así decirlo, del internet. Miiverse existe por las pocas ganas de Nintendo de avanzar en su presencia online, y el Loquendo nace de usuarios sin micrófono. Me hubiera gustado recalcar el sentido de comunidad que se puede crear alrededor de estos, pero claramente este no es un buen ejemplo ni de lejos, así que borré los 2 párrafos que tenía respecto a ello. Pero la verdad sí hay cosas muy chistosas. Como un fan de Danganronpa, me siento oprimido, como deberías de estar. Hay una paloma suelta en mi casa, se está cagando en todos lados. Oye Flip, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué es? ¿Sabes usar una pistola? Sí, la uso donde mi mamá me deja dispararle a latas y a globos de agua, pero en realidad no sé cargarla. Muy bien. ¿Puedes erradicar Inglaterra? No hay fotografías de desnudos, así que no me importa. Amigos, estoy temblando. Nunca había creído, pero... con alguien pase lo que... con Peanut. No voy a seguir leyendo esto. Suscríbanse, Miiverse fue un producto de su era. Nos vemos, adiós campanas, Patreon, vean mis otros videos, bla bla bla. Vuelvan la próxima semana para verme hablar de Flash. Síganme en Twitter, adiós.